estudio de esta doctrina tan linda como lo es la salvación, ¿verdad? Y estamos en el tema de la regeneración. Es un tema que sucede en la vida del creyente cuando éste se entrega verdaderamente. Hemos avanzado que esta regeneración ya lo vimos, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, es de una nueva naturaleza. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, y con ello también nuestros deseos ya son nuevos, ya no son los deseos terrenales, sino que los deseos de la nueva criatura emanan de nosotros desde el momento en que nos rendimos al Señor Jesucristo. Ahora vamos a estudiar del por qué debe de suceder una regeneración en nosotros los creyentes y cómo es que se logra. ¿Por qué debo de ser regenerado? Porque la palabra de Dios me dice en el texto que acabamos de leer, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y este mismo libro también en el capítulo 1 habla acerca, hermanos, de la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos en Cristo. Como todos tenemos la descendencia adámica, estábamos separados completamente del plan divino de Dios, que se perdió allá en el Edén. Esa condición, hermano, es la que todo hombre tiene sin Cristo. Y en esa condición estábamos nosotros. La Biblia nos enseña que había una culpabilidad del hombre. Y si usted quiere lo busca, por favor, capítulo 1 de Romanos, ahí mismo, solo vamos a leer unos cuantos versículos. Vea lo que sucedió cuando el hombre se pierde. Capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esa es la naturaleza que todos tenemos. Y esa naturaleza delante de Dios, ¿cómo nos hace ver? Como culpables. Y como culpables tenemos que pagar la condena, claro que sí. Ahora, en el capítulo 3, versículo 9, se recita un salmo, el cual dice así, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni un justo, nadie, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún justo, ¿cómo somos todos, hermano? Injustos. Y el 23 nos termina diciendo, todos pecaron. El pecado, entonces, ¿a dónde estaba? En nuestra naturaleza. Esa naturaleza, hermano, necesita entonces ser regenerada. Por eso entonces la regeneración es necesaria. ¿Por qué? Porque con esta naturaleza, lo hemos hablado anteriormente, no podemos ni ver la gloria de Dios, ni creer que vamos a estar en su presencia. Es necesario que esta naturaleza se rinda al Señor. Porque esta naturaleza, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado que hizo, lo siguiente, el pecado que me hizo, me destituyó. ¿Sabe que el principio de Génesis nos explica que Dios le dio autoridad a Adán de gobernar la tierra? ¿Cuántos sabemos eso? La Biblia claramente lo dice. ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Dios o Adán? ¿Y quién le dio esa autoridad entonces? Bueno, entonces quiere decir que Adán estaba todo en un orden establecido. Pero cuando vino el pecado, le fue quitado todo ese privilegio. Y se separó de Dios, y como todos los que nacimos después de Adán, terminamos siendo igual que él. Quiere decir que ese pecado que hizo, lo que dice el versículo 23 en la segunda parte, fuimos destituidos de nuestro estado original. El estado original del hombre fue creado sin pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? El estado original del hombre fue creado para un propósito, para que él gobernase aquí en la tierra con la autoridad de Dios. Dios hablaba con Adán
Él se paseaba, dice, en el huerto. Él oía la voz de Dios. Hasta que hubo pecado, se escondió. Pero era por costumbre. Bueno, vamos a la cita para que lo veamos. Yo sé que es muy conocida la cita, capítulo 3 de Génesis. Dice lo siguiente. En el versículo 8 hay un claro ejemplo de que Dios hablaba y visitaba a Adán. Dice capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. ¿Usted cree que era primera vez? No era primera vez. Sí había una comunión. Pero allí fue cortada. ¿Por qué razón? Por lo que dice el siguiente versículo. Al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Ahora, esto ya lo habían hecho. Nunca se habían escondido. Pero ¿por qué hoy se han escondido? Porque se fueron destituidos. Y de ahí empieza Dios a establecerles la paga de su pecado. Les separa de todos esos beneficios. Fueron sacados del Edén, o sea, fueron sacados del propósito divino a causa del pecado. Entonces fueron ¿qué? Destituidos. Y en esa naturaleza nacimos nosotros. Solo era para tener referencia a cómo era el Edén. Y esa naturaleza que nosotros heredamos está destituida de la gloria de Dios por causa de una sola, del pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser regenerados. ¿Y cuántos se acuerdan de la cita que utilizamos el domingo anterior? San Juan capítulo 13, no me equivoco, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario. La palabra te es necesario es una obligación, quiere decir. Es un requisito. ¿Qué? Nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué es necesaria la regeneración entonces? Porque es un requisito de Dios. Sin ello yo no puedo ver la gloria de Dios. Sin ello no puedo tener comunión con Dios. Sin ello estoy como destituido. No puedo alcanzar todos los privilegios dados por Dios, aún que Cristo ya haya venido. Pero si yo no vengo a Cristo y no me rindo ni muero a la naturaleza antigua y dejo que emane de mí lo que Dios quiere, no voy a poder ver. Por eso el hombre no distingue las cosas de Dios. Por eso el hombre le es extraño que haya una reunión de creyentes y que adoren el nombre del Señor y que de repente usted se abstenga ya de hacer muchas cosas y ¿qué le ha pasado? El nuevo nacimiento ha empezado a hacer una obra en él, empezaba a regenerarse. Pero el hombre natural no comprende estas cosas. Y le quiere recordar a usted su antigua vida. Bueno, yo me acuerdo que antes ¿cómo le dice así, verdad? ¿No te acordás que íbamos a tal cosa y hacíamos tal cosa? Eso era en su vida antigua. ¿Qué ha sucedido en esta persona? Ha habido una regeneración. Ahora, cuando Romanos nos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos, hermanos, sin privilegios. Y nuestro destino era la condenación por culpa del pecado que hemos heredado. Entonces, ¿por qué es necesaria la regeneración? Porque de lo contrario no voy a obtener los privilegios dados por nuestro Señor Jesucristo si no nazco en el Espíritu. Si no doy ese paso de fe de nacer de nuevo, si no me entrego a Él, hermano, voy a vivir en la antigua naturaleza. ¿Sabe usted que los discípulos, habiendo experimentado el poder de Dios, habiendo visto la gloria de Dios en tiempos mismos del Maestro, todavía el proceso de regeneración no se había dado en ellos? Usted me va a decir, hermano, ¿cómo así? ¿Cuánto conocemos la negación de Pedro? ¿Cuánto conocemos la traición de Judas? Judas es un claro ejemplo que él nunca fue regenerado. Judas es un claro ejemplo que se dejó dominar, ¿por qué? Por su naturaleza antigua. Nunca visualizó al Maestro como él se les manifestaba, porque Judas oyó todas las enseñanzas de Jesús. Pero ¿dónde estaba su corazón? ¿A dónde había puesto su mirada? ¿Quién fue el que facilitó la entrega del Maestro? Alguien me va a decir, pero eso ya estaba establecido por Dios. Pero sí, es cierto, ya estaba establecido, pero nos deja una enseñanza que si alguien, hermano, no se rinde 100% a Dios, le puede pasar lo mismo que le pasó a Judas. Judas fue el que
se ofreció a entregar a Jesús, habiendo oído toda la gran doctrina que el Señor daba. Habiendo estado presente, él quizás incluso fue partícipe de aquellos que llegaron diciéndole al Señor, hasta los demonios se nos sujetan. O sea que él experimentó el poder de Dios, pero no fue regenerado. ¿O ustedes creen que fue regenerado Judas? ¿Le consideramos? Nunca se rindió al Señor. Y esa es una muestra que nosotros podemos estar en peligro. Podemos venir a la iglesia de una forma religiosa, pero si no nos rendimos verdaderamente al Señor y no dejamos, hermanos, que Él obre en nosotros, ni dejamos que haga el Espíritu Santo su obra, como lo decía el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3, que nos guía el Espíritu, nos va a guiar la carne, nos va a guiar la naturaleza antigua. Entonces es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario dejar que ese privilegio que Dios nos da en la regeneración de ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, dejémosla que sea ella la que nos guíe, que sea la naturaleza divina. Cuando a usted se le presenta algún tipo de tentación o dificultad, tome en cuenta quién es usted. En verdad, ¿quién soy? Me gustó algo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano en la predicación del sábado anterior respecto al matrimonio. Y ya lo he escuchado en otros pastores. Nosotros tenemos nuestra esposa y decía algo, y se lo dio a otro pastor. Dijo, ¿cómo yo no puedo engañar a mi esposa? Porque es la hija de un rey. ¿Y quién se va a sentir ofendido? ¿Quién es? No solamente mi esposa. Pero eso sucede, hermano, cuando en verdad nosotros hay una rendición y dejamos que la nueva naturaleza hermano. Pero la vieja naturaleza ve esas tentaciones como una oportunidad. ¿Por qué razón, hermano? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos vaya a regenerar. No visualizamos que esos placeres son temporales y que nos van a hacer perder todas las promesas que antes habíamos ya perdido por naturaleza, pero que ahora las hemos recuperado en Cristo. No las valoramos como tal y entonces vemos las oportunidades del placer temporal como una gran que nos va a dar aparentemente orgullo. No, hermano, nos va a destruir si ya no nos mostró la palabra de Dios que destruidos estábamos a causa de ese mismo pecado. Entonces es una obligación ser regenerado. Esa es la primera razón. La segunda es porque Dios en sí es santo y dice su palabra que nos ha dado de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios puede pecar. Dios no puede ser tentado, dice. Ni Dios tienta a nadie. La naturaleza de Dios es santa. Y para ello quiero que busque Hebreos capítulo 12. El cuidado que debe de tener el creyente y el por qué debe de regenerarse. Eso es lo que estamos estudiando esta mañana. Entonces, el primero era porque nuestra condición es pecaminosa y necesitamos salir de ahí, ¿verdad? Y solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hebreos, capítulo 12. Empecemos desde el versículo 12. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Del 12 al 15, al 14, leamos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero el punto clave es el versículo siguiente. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, vaya, la naturaleza de Dios es santa. Y si dice la carta del apóstol Pedro que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, ¿y cuál es esa naturaleza? Santa. ¿Y a dónde está? En usted y en mí. No lo busque afuera, no lo busque en las paredes de la iglesia, no lo busque en otro hermano, en usted está esa naturaleza.
viva en esa naturaleza. Para ello hay que hacer lo siguiente, los versículos 12 nos lo mostraban, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este cuerpo humanamente, hermano, está como paralítico espiritualmente, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que dejar, hermano, que Dios sea en nosotros. De lo contrario, vamos a vivir día con día en la naturaleza antigua, en la cual no podemos ver al Señor si no nos separamos de este mundo pecaminoso, de estos deseos, hermanos, que combaten día con día en nuestra vida. Si nosotros no nos definimos y no nos damos cuenta que la nueva naturaleza ya está implantada en nosotros, no vamos a dejar que ella sea la que nos guíe día con día. El apóstol Pablo dijo una palabra que cada día él moría. Cada día, ¿verdad? Él estaba crucificado juntamente con Cristo, así lo decía. Su carne ahí la había dejado. Es lo que nosotros hacemos. Por eso es necesario ser regenerado. Y dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. No puede haber paz si no hay santidad. No puedo decir, no, yo soy un hombre de paz, cuando en mi corazón todavía hay amargura, todavía hay cosas de pecado. Y Hebreo va a utilizar un ejemplo de una persona que tenía grandes promesas, pero que no las valoró. Y que esta persona, a pesar de que la promesa que tenía era grande, él la minimizó. Y decidió cambiar aquellas grandes bendiciones que habían en esa promesa por algo temporal. Ese es un ejemplo. Si yo no me regenero, si yo, hermano, de todos modos yo así nací y yo creo que Dios siempre me va a perdonar, esa puede ser esa raícita, como le pasó a esa. Nunca nos regeneramos. Porque lo que dice el versículo 15 es un ejemplo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, o sea, ya estaba muerto, pero dejó algo allí, ¿verdad? ¿O no? Brotando, dice, alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean. O sea, si yo no me regenero del todo y dejo algo en mi corazón, ese algo va a llegar a brotar. Va a llegar a crecer y va a florecer. Es lo que le pasó a Esaú. Y pone el ejemplo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Esaú en ningún momento, hermano, llegó a pensar cuán grande era lo que se le había dado cuando se le prometió que él iba a ser el primogénito. Él no lo visualizó. Llegó un día de cazar y dice que tuvo hambre. Lo dice el libro de Génesis también. Aquí mismo nos lo explica. Leamos, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué pasó con él, hermano? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Cómo? Pero ¿cuál fue el problema de él? Su visión, ¿a dónde estaba? En lo que podía él palpar, lo que podía disfrutar, en lo instantáneo, lo fácil. Entonces le brotó en su corazón y dijo, ¿verdad? La primogenitura, así lo dice claramente Génesis. ¿De qué me sirve? Así lo dijo. Quizás llegó a pensar que no era nada. Mi papá de aquí que se fuera. Para el patriarcado, la herencia de la primogenitura era el liderazgo, era que moría el papá y venía su hijo primogénito y a él le quedaba por herencia la autoridad. Le quedaba por herencia, hermano, todo lo que el padre tenía, pero para él eso no era nada. ¿De aquí que se muera este viejito? Y es bien duro que sucede que él, en el ocaso de su vida, su padre, él sabe, ahí va visualizando, ya me va a tocar a mí la herencia, ¿verdad? Y ya se la robaron. Y no se la robaron en sí, él la vendió, dice el libro. Así nos puede pasar a nosotros si no somos regenerados.
nosotros entonces perder todas las promesas que Dios ha dado para con nuestra vida? Si no las atesoramos, si no las hacemos nuestras, estamos en peligro. El que las hace suyas, no, hermano, ese sabe quién es. Ese sabe, hermano, llega a la tentación, pero él sabe quién ha creído. Ha sido regenerado, ha sido cambiado y no deja que nada en su corazón de la antigua vida florezca. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene. Es Saúl. Y luego pone otro ejemplo del versículo 18. Mire, nosotros, iglesia, los ejemplos que está poniendo Hebreo son nada más experiencias personales en el caso de Saúl. Luego va a sacar una experiencia del pueblo de Israel. Cómo Israel, hermano, palpó la gloria de Dios y tenía temor de acercarse hasta el monte porque sabían que Dios se manifestaba. Más adelante nos dice que usted y yo no nos hemos acercado al monte, que aquello era simbólico, dice. Lo que usted tiene es mejor que lo que tenía Israel. Esas son promesas, hermanos, que nosotros no las llegamos a valorar de tal manera. Vea lo que dice, por favor, 22, 21. Dice: tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque se había manifestado Dios en el monte Sinaí. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. ¿Quién es Él? Mediador de un nuevo. O sea, el pacto que usted tiene no es igual que el que tenía Israel. Aquel pueblo, leámoslo todo para que lo vayamos comprendiendo desde el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquel era un monte, amén, iglesia. Y en ese monte, ¿qué sucedía? Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se hablase más. Aquellos solo habían oído, hermano, esas cosas y temían y temblaban. Y se acercaron ¿a qué? A un monte. ¿Y qué pasaba en ese monte? Jehová Dios se manifestaba, ahí lo dice claramente. Y sabe que usted no se ha acercado a ese monte. Por eso le dice el 20: porque no os habéis acercado, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una vez que a tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ha de haber sido, hermano, algo, bueno, terrible, lo dice la Escritura en cuanto a la manifestación. Y sabe que usted no se ha acercado a un monte simplemente. Usted se ha acercado a qué, dice el versículo, sino que os habéis acercado, el versículo 22, ¿a dónde, hermano? Al monte de Sión. ¿Y qué es eso? A la ciudad del Dios vivo. Si usted valorara en verdad lo que hay en nosotros, iglesia, aquella manifestación era tan terrible que dice que si una bestia se acercaba al monte en ese momento que Dios estaba manifestando, podía morir. ¿Y a quién se acercaba usted según el versículo 22? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Si valoráramos esto, ya que nosotros diríamos: vale la pena dejarnos regenerar por Dios, porque tengo grandes promesas. ¿Qué más dice el versículo 23? A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿a dónde? Hay gente que se enorgullece
Yo fui inscrita en la alcaldía de tal ciudad. Usted está inscrito en los cielos. Su nombre está escrito en los cielos. La Biblia lo dice. Y de eso no nos alegramos. Esto ya lo hemos leído otras veces. Amada iglesia, entonces es necesario regenerarlos. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. Y porque si no dejo que la regeneración obre en mi vida, voy a perder todos estos privilegios que ya los había perdido de por sí, por nacimiento, por naturaleza, pero los puedo recuperar si dejo que Cristo obre en mi vida. Amén, hermanos. Salmo capítulo 145, 17. Dios es santo y es justo. Amén, hermanos. En el libro de Salmos capítulo 145, 17 encontramos algo similar. ¿Lo tenemos? Solo el 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Miren, hermanos, con la naturaleza humana heredada por nuestros padres, no podemos nosotros alcanzar por nuestros propios medios todas esas promesas. Necesitamos saber que si Dios es justo, en su justicia Él no toma por inocente al que es culpable, dice la palabra de Dios. El que es culpable es culpable. ¿Y qué habíamos visto en Romanos? Que éramos culpables. Esta es otra razón por la que yo debo de ser regenerado, porque Dios es justo. Él ya dejó una puerta. ¿Cómo el hombre puede alcanzar misericordia? Él ya estableció el camino. Él es el camino, dijo. Si yo no voy a ese camino, Dios sigue siendo justo y no puedo yo decir: Señor, pero yo hice tal cosa para alcanzar. No, es que ya estaba establecido cómo. Entonces es una obligación, en pocas palabras, ser regenerado. Pero también la regeneración es el testimonio público de una persona convertida. Es necesaria la evidencia. Es necesario, hermano, que yo entienda que ya no vivo yo, sino Cristo vive. Que son las cosas que nos cuestan en esta carne. En esta vida, hermano, siempre va a haber esa lucha. La lucha entre el Gálatas lo dice, entre la carne y el espíritu. Es una lucha, sí. Pero nosotros ya la vencimos y nos rendimos al Señor Jesús. Miren, hermano, veamos este ejemplo. Si yo muero naturalmente, me ponen en un féretro, me ponen comida, la más rica, la que más me gustaba, pero si yo ya morí, la voy a agarrar. ¿Creen ustedes que me voy a salir del féretro a agarrar aquello que yo quería? Como me gustaban las hamburguesas y me llevan una de 3 de carne, va. Estoy muerto, amén, hermano. Estoy muerto, no puedo. Usted ve que por tradición, el 2 de noviembre la gente le lleva tamales a las tumbas de los muertos, y si le gustaba el guaro, le llevan guaro. ¿Usted cree que el muerto se levanta y agarra el guaro y se lo toma? Está muerto, ya no puede. Ese es el ejemplo para volver nosotros a entender en sí, así debe de ser esta carne, está muerta. Está muerto, hermano, pero todavía siento, estoy muerto. Amén. En mí vive otra naturaleza, la que fue puesta por Cristo Jesús. ¿A vos por qué te regaña la mujer? ¿No vas a tal parte? No, no me regaña la mujer. Es Jesús que ha cambiado mi mente y mi corazón. Esa es la forma de vivir. Porque ya morí. Esa
son las cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender. ¿Qué significa morir y nacer de nuevo? Para que nazca la nueva naturaleza tiene que morir la antigua. Y si eso sucede, hermano, usted va a vivir en victoria y se va a dar cuenta. Día con día lo va a lograr. ¿Es posible? Claro que sí. Con la ayuda del Señor. Veamos la regeneración que se dio en sus discípulos. Ya leímos, por favor busque nada más el Evangelio según San Marcos, si no me equivoco, capítulo 14. Veamos cuando Pedro todavía no había terminado de ser regenerado. Capítulo 14, si no me equivoco, es Marcos. En el Evangelio según San Marcos encontramos la negación de Pedro. Ya la conoce usted mejor que mí. ¿Qué había sucedido ahí? ¿Pedro había contemplado la gloria del Maestro? Claro que sí. Si Pedro fue de lo que estuvo cuando fue la famosa transfiguración. Él fue parte de lo que vio esa gloria grande. Pero ¿qué pasó en el momento en el cual Jesús fue entregado? Lo tenemos, San Marcos le dice, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 66 dice esto: mire, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La pregunta es: ¿está que Pedro solo está negando al Señor o está mintiendo? Está mintiendo. ¿Conocía al maestro o no? Y no se está cumpliendo lo que el mismo maestro le dijo. ¿Qué había pasado aquí? La regeneración de Pedro no se había dado al 100%. Pedro dejó que su naturaleza, bueno, cuando Jesús es apresado, la Biblia dice que uno de sus discípulos tomó su espada y cortó la oreja de uno de los soldados. ¿Sabe quién era? ¿Qué naturaleza salió a florecer en ese discípulo? Todavía no se había regenerado. Leamos esta parte, 68. Mas él le negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir: a los que estaban ahí, ellos. Como que la gente nos echa de ver que venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando hacemos otra cosa, parece ser que no hay una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo habían visto con él, claro, si se lo podía. Pero él vuelve a negarlo en el versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora él entonces comenzó, que duro, a maldecir, ya no solo a mentir. Mire, si nosotros no regeneramos, en nosotros se va a cumplir nuevamente lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Conociendo a Dios no le vamos a dar gloria, no le vamos a dar gracia, y vamos a ir en decadencia, como que nunca nos hemos convertido. ¿Por qué? Porque no ha habido una regeneración. Pero este mismo apóstol, en el capítulo, veámoslo en Hechos, veamos unos cuantos versículos.
capítulo 3. Perdón, capítulo 4. Lo vuelven a confrontar, pero aquí vamos a ver otro tipo de... Aquí ya no es el Pedro que estamos viendo en el Evangelio según San Marcos. Vean lo que hace la regeneración. Hablando ellos, está ya en el capítulo 4, de hecho, ¿lo tenemos? Hablando ellos al pueblo, se refiere a Pedro y a Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, el 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A dónde está Pedro ahora? Ahora está sufriendo, ¿por qué? Por la causa del Evangelio. Él ha sido ahora quien ha iniciado una revolución espiritual. Y sabe, hermano, que ahora no niega a Jesús. Lo han llevado preso. ¿Y sabe qué hace Pedro? Niega a Jesús. Desde el versículo 8, hermano, empieza a darles una gran predicación. Antes ya le había usado Dios para que fuese partícipe de la curación del pobre. ¿Quién está haciendo eso? No es Pedro, sino la regeneración que hubo en él. Hemos visto dos etapas del apóstol Pedro en su proceso de regeneración. Cuando andaba con Jesús en persona, Pedro se sentía, me imagino yo, con todo. Cuando fue perseguido Jesús, negó. Ahora Jesús ha resucitado, Él ha sido regenerado, Él ha sido lleno del Espíritu Santo, es una nueva criatura. Y ha dejado, hermano, todo, hasta el sufrimiento. Allá tuvo temor de que le dijeran: vos sos de los mismos que vamos a crucificar como a él. Allá tuvo temor y lo negó, ¿estamos de acuerdo en esto? Pero ¿y aquí por qué no lo niega? Porque el proceso de regeneración en él, el amor, si Pedro ya me